Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Mundo Ahora con las noticias más importantes de la jornada en France 24. Yo soy Daniela Blandón Ramírez, estos son nuestros titulares. Francia y el mundo reaccionan a la muerte de la estrella del cine galo Brigitte Bardot. Defensora de los animales y no exenta de polémicas, falleció a los 91 años tras décadas alejada del mundo del espectáculo. Donald Trump mantuvo una llamada telefónica que calificó como muy productiva con Vladimir Putin, mientras Volodymyr Zelensky se prepara para un nuevo cara a cara con el presidente de Estados Unidos, quien recibe este domingo a su homólogo ucraniano en Florida para discutir un todavía estancado plan de paz con Rusia, mientras Moscú reclama el poder sobre más territorios. En Siria, al menos 3 muertos y decenas de heridos deja un nuevo estallido violento contra el nuevo gobierno sunita sirio, esta vez en la ciudad de Latakia. Esta es considerada el corazón de la minoría musulmana alauita, a la que pertenecía el derrocado presidente Bashar al-Assad. Responsables políticos, asociaciones y personalidades del mundo cultural rinden homenaje a Brigitte Bardot, el ícono del cine francés entre las décadas de 1950 y 1970, cuya muerte a los 91 años se conoció este domingo. Sus seguidores destacaron su legado y su impacto más allá del cine. Amal Benotman nos cuenta más en el siguiente informe. La actriz francesa Brigitte Bardot, ícono mundial desde Y Dios creó a la mujer en 1956, falleció a los 91 años. En París, sus admiradores reaccionaron a la muerte de una figura considerada atemporal. Con la muerte de Brigitte Bardot da la impresión de que se pasa una página entera. Hay un gran vacío. Era una leyenda y es muy triste que haya muerto, pero también dejó un legado enorme. Para mí, como estadounidense, representa en cierto modo a Francia. Las reacciones fueron más allá de sus seguidores. Responsables políticos, asociaciones y figuras de la cultura le rindieron homenaje. El presidente Emmanuel Macron afirmó que Francia llora a una leyenda del siglo. Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad, una existencia francesa de alcance universal. Nos conmovía. Para el ex primer ministro Gabriel Attal, Bardot fue ese rostro de Francia que hizo soñar al mundo entero. Gran actriz, primera personalidad en prestar sus rasgos al busto de Marianne y defensora incansable de la causa animal. Vivió 1000 vidas, siempre con la misma pasión y el mismo talento. La ministra de Cultura, Rachida Dati, la describió como un ícono entre los íconos, libre y en el fondo profundamente francesa. La extrema derecha también rindió homenaje a la actriz que fue una de sus simpatizantes en las últimas décadas y que compareció en varias ocasiones ante la justicia por incitación al odio racial. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, la calificó de ardiente patriota, mientras que Marine Le Pen afirmó que su muerte es una pena inmensa. En la segunda parte de su vida, Brigitte Bardot se dio a conocer sobre todo por su compromiso con la defensa de los animales. Para la organización PETA, fue un ángel y una portavoz de todas las especies. Vamos a cambiar de tema y vamos a Estados Unidos porque Donald Trump mantuvo una llamada telefónica que calificó de muy productiva con Vladimir Putin. Esta conversación se da mientras se recibe en Mar-a-Lago, su casa de descanso, a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Un encuentro que buscará allanar el terreno para poner fin a la guerra de casi 4 años con Rusia. El líder ucraniano dijo haber conversado telefónicamente también y en detalle con el primer ministro británico Keir Starmer sobre la situación en terreno y agregó que hablará con otros aliados europeos al término de la reunión con Trump. Se cree que en el encuentro en Florida, Zelensky intentará convencer a Donald Trump de suavizar las exigencias de concesión de territorio en el borrador del acuerdo de paz con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y analizar el plan para poner fin a casi 4 años de guerra. Antes de las conversaciones con Trump, Zelensky se reunió con el primer ministro canadiense Mark Carney, quien instó a Rusia a mantener la voluntad de lograr una paz justa y duradera.
Necesitamos dos cosas: presión sobre Rusia y un apoyo sólido y suficiente para Ucrania. Hablaremos de ello, hablaremos de la defensa aérea, y la verdad es que la semana pasada dimos buenos pasos en diplomacia, pero no podemos hacernos la ilusión de que eso nos da la posibilidad de tener menos defensa aérea. Con Rusia no funciona. Zelensky dijo el viernes que su plan de paz está listo en un 90% y que espera llevarlo al 100%. La semana pasada presentó la propuesta, que fue reducida de 28 puntos a 20 y que supuestamente contaría con el respaldo de Washington. El plan incluye garantías de seguridad y el control de la central nuclear de Zaporilla. Además, prevé la creación de zonas desmilitarizadas. Según la propuesta, las fuerzas ucranianas se retirarían de partes del Donbass y las tropas rusas se retirarían de las zonas ocupadas, incluidas Sumy y Kharkiv. Zelensky y el presidente estadounidense Trump han tenido una relación turbulenta este año. En febrero, un tenso intercambio de palabras en el despacho oval marcó la relación. Desde entonces, las relaciones han mejorado gradualmente. Trump, quien, según sus críticos, ha mostrado preferencia por Moscú, se ha presentado como el árbitro definitivo de un acuerdo de paz, y le dijo al medio político que Zelensky no tiene nada hasta que él lo apruebe. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Kiev de no tener prisa para finalizar la guerra y advirtió que Moscú podría aumentar su ofensiva. El Kremlin calificó previamente de inaceptables algunos elementos del plan de paz revisado por Ucrania. Y mientras tanto, en el terreno, el Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que las tropas de su país tomaron el control de al menos 6 localidades en las regiones de Zaporilla y Donetsk. Esto solamente un día después de otro ataque masivo con misiles y drones de Moscú que afectó varias regiones del territorio ucraniano, y apenas a horas de este encuentro de los presidentes Zelensky y Trump. Nuevas protestas estallaron en Siria, uno más de los varios episodios de violencia sectaria desde que hace un año fue derrocado Bashar al-Assad. El presidente depuesto pertenece a la minoría musulmana alauita y fue reemplazado por un gobierno sunita. Este domingo las manifestaciones ocurrieron en Latakia, una ciudad portuaria considerada el corazón alauita del país, para exigir el establecimiento de un gobierno federal. Según las autoridades, murieron al menos 3 personas y unas 40 resultaron heridas. Vinimos a exigir nuestra dignidad, nuestro sustento, a exigir un federalismo político como el de grandes estados como Estados Unidos, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Vinimos a pedir un sustento que podamos dar a nuestros hijos. Después de que nos suspendieran el salario y nos despidieran, vinimos a reclamar nuestro derecho a vivir tras ser asesinados en nuestras propias tierras. Y en la Franja de Gaza, los desplazados padecieron una noche de tormenta que derivó en inundaciones. En Han Yunis, los gazatíes lamentaron la gran cantidad de agua que entró en sus tiendas de campaña y afectó sus pertenencias. Actualmente, con bajas temperaturas, en el enclave se sufren ataques israelíes de manera esporádica. Ramiro Cueva Arbenena nos amplía. Continúan las inundaciones en la Franja de Gaza. Los fuertes vientos y las lluvias volvieron a ser un problema para los desplazados en el enclave. En tiendas de campaña, los gazatíes relatan la tormenta, la cual arruinó varias de sus pertenencias y complicó la búsqueda de restos debajo de los escombros. Anoche estábamos prácticamente ahogándonos en el agua. Se formaron charcos, había viento fuerte y polvo. La tienda de campaña se voló y ahora está llena de agujeros. No sabemos cómo movernos ni a dónde ir. No tenemos dónde quedarnos, ni refugio, ni nada. Sufrimos toda la noche. El agua entró en nuestras tiendas, hubo truenos y relámpagos. La lluvia nos inundó. No podemos regresar a nuestras tiendas y ni siquiera podemos recuperar nuestras pertenencias. Para los habitantes del enclave, padeciendo las consecuencias de la guerra con Israel, la vida en las tiendas de campaña es incómoda. Con escaso refugio ante el agua, también sufren los climas extremos de la zona. La gente ahora odia el invierno. Solían decir que en verano en la tienda de campaña hacía mucho calor, pero el calor es mejor que este frío invierno. En verano puedes salir, quitarte la ropa, arremangarte y marcharte, pero ahora no hay manera. Las mantas y los colchones están empapados de agua, no hay nada con qué calentarse. Si bien los niveles de violencia disminuyeron, los ataques no cesaron por completo. Desde que entró en vigor la tregua, alrededor de 400 personas murieron por ataques israelíes.
Y justamente Donald Trump recibe este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Será la quinta reunión entre ambos mandatarios en Estados Unidos desde que el presidente regresó a la Casa Blanca y por el momento no se conocen detalles de la agenda. Sin embargo, es de esperarse, por supuesto, que aborden temas como el avance hacia la segunda fase del cese al fuego en Gaza y lo que Israel llama las amenazas de Irán y el grupo Hezbollah. En Serbia, por su parte, estudiantes reunieron firmas en la capital Belgrado para exigir la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas, con la esperanza de derrocar también al gobierno autocrático del presidente Aleksandar Vučić. Por ahora, las elecciones parlamentarias y presidenciales están previstas para 2027. Las protestas comenzaron hace un año tras el derrumbe del techo de una estación de tren en la ciudad norteña de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas. Este incidente provocó indignación pública por la presunta corrupción y la falta de rendición de cuentas, agravadas por la ausencia de procesos judiciales. Creo que esta es una oportunidad para que todos nos reunamos y mostremos nuestro apoyo a los estudiantes, pero también para apoyarnos a nosotros mismos como ciudadanos, porque lo que está sucediendo ahora mismo en Serbia es una lucha en la que todos estamos involucrados y esta lucha debería traer algo mejor para todos nosotros. Y en otras noticias, en Myanmar, una parte de los votantes acudió a las urnas para unas elecciones legislativas muy restringidas y criticadas. Para muchos, esta cita busca legitimar el régimen militar, casi 5 años después de que la Junta derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y la encarcelara. No todos los ciudadanos estaban llamados a votar en unas elecciones escalonadas que se celebran en un contexto de guerra civil que ha causado miles de muertos y más de 3 millones de desplazados. Las urnas cerraron en los colegios electorales. Entre las esperanzas de paz y el miedo a la violencia, Myanmar celebró sus primeras elecciones legislativas desde el golpe militar de 2021. Pero en un país en guerra civil, las elecciones solo se celebran en las zonas controladas por la Junta, como aquí en Rangún o en la capital Naypyidaw. Sé que tengo que votar, es inevitable, siento que tengo que votar porque después volverá la paz. Somos personas desplazadas, por lo que tenemos que votar para poder volver a nuestro pueblo después de las elecciones. Es la primera vez que voto porque es el deber de un ciudadano. Estas elecciones son una oportunidad para hacer valer la voluntad del pueblo. A cientos de kilómetros de allí, en Sagaing, familias desplazadas se refugian en la selva para huir de los bombardeos del ejército. Para ellas, estas elecciones son una farsa. Es imposible que estas elecciones sean justas. El ejército organizó unas elecciones injustas. Ahora estamos sin hogar, en la selva. ¿Cómo podríamos apoyar estas elecciones cuando la junta militar ha destruido nuestras vidas? A principios de 2021, los militares derrocaron al gobierno elegido. Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y entonces jefa del gobierno, fue detenida y condenada a 27 años de prisión. El paréntesis democrático se cierra para Myanmar. Desde entonces, el ejército lucha contra diferentes grupos rebeldes y al parecer solo controla la mitad del territorio birmano. Observadores internacionales enviados por Rusia, China, Camboya y Nicaragua han llegado al país para asistir al desarrollo de las elecciones. Sin embargo, la ONU ya ha denunciado que las elecciones se han visto marcadas por la violencia y la represión a la oposición. Y finalmente, los centroafricanos comenzaron a votar en las elecciones presidenciales, en las que el mandatario saliente aspira a un tercer mandato consecutivo. Nuestra corresponsal Mariam Koné nos hace un resumen del avance de la jornada desde la capital Bangui. Lo que marcó esta jornada de votación fueron los retrasos en la apertura de varios centros electorales, hasta varias horas en algunos casos. En el barrio de PK5 de Bangui, también algunos centros permanecieron paralizados, al menos hasta las 12:30 debido a la falta de papeletas de voto. Este es el único incidente que puede constatar en los 5 centros de votación que visité, donde la afluencia era bastante reducida.
En el momento en que les hablo, el escrutinio se desarrolló sin incidentes mayores. Las fuerzas de seguridad centroafricanas, apoyadas por sus socios, los paramilitares rusos del grupo Wagner, los ruandeses y los cascos azules de las Naciones Unidas, han intensificado sus patrullas, especialmente en las zonas sensibles. Esta vigilancia se explica por el contexto de seguridad. Durante la elección presidencial de 2020, grupos armados intentaron desarrocar al presidente antes de ser detenidos por los Wagner y el ejército ruandés. También cabe señalar que esta jornada de votación tiene un carácter histórico aquí en la República Centroafricana. Es la primera vez que el país organiza un escrutinio que combina las elecciones municipales y regionales. Las últimas se remontaban a 1988 junto con las elecciones presidenciales y legislativas. Es todo por ahora en esta emisión, pero puede quedarse con nosotros y también visitar nuestra página web www.france24.com.